Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Mi nombre es Marni Janet Ríos. Soy estudiante de la Universidad del Salvador, de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas. Estudio la licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas en la modalidad distancia. En esta ocasión vengo a presentarles un video práctico sobre la resolución del ejercicio número 3, correspondiente a la tarea 4 de la Cátedra de Cálculo Diferencial. El problema número 3 nos dice de la siguiente manera. En un triángulo isósceles de base 12 centímetros y altura 10 centímetros se inscribe un rectángulo, de forma que uno de sus lados está sobre la base del triángulo y dos de sus vértices sobre los lados iguales. Y nos brindan el dibujo del ejercicio. Podemos notar que aquí tenemos nuestro triángulo isósceles con una altura dada por el segmento AB de 10 centímetros y una base de 12 centímetros. Dentro del triángulo isósceles tenemos inscrito el rectángulo, es este que les estoy señalando, cuya base la llamaremos X. En el literal A de nuestro ejercicio se nos pide encontrar el área del rectángulo, a la cual llamaremos A, en función de su base, a la cual hemos llamado X. Y se nos pide también encontrar el dominio de la función. Ya que tenemos claro qué es lo que nos está pidiendo el ejercicio, debemos de recordar cuál es la fórmula que se utiliza para encontrar el área de un rectángulo. Esta fórmula es la que les estoy señalando en este momento. A igual B por H, donde A es el área, B es la base y H es la altura de nuestro rectángulo. En nuestro dibujo del ejercicio podemos ver que la base de nuestro rectángulo es X y la altura de nuestro rectángulo está dado por la variable Y. Ahora bien, tenemos acá de nuevo la figura un poquito más ampliada. Podemos notar que al trazar la altura de nuestro triángulo, este se divide en dos partes iguales, en dos triángulos rectángulos respectivamente. Los podemos observar acá en la figura, la parte roja y la parte verde. Tenemos el triángulo ABC y si observamos detenidamente esta esquinita que les estoy señalando, es el triángulo DEC que está dentro del triángulo ABC. Podemos observar entonces que tenemos dos triángulos rectángulos con un ángulo en común, que en este caso es el ángulo C. También podemos mencionar que comparten el lado BC. Además, sus segmentos AB y DE forman ángulos de 90 grados al llegar a la recta BC. A partir de esto, podemos decir que el triángulo ABC y el triángulo DEC son semejantes. Esta semejanza nos permite establecer una proporción entre sus lados correspondientes de la siguiente manera, como lo podemos observar aquí a este costado. Tenemos que el segmento AB es proporcional al segmento DE y el segmento BC es proporcional al segmento EC. Sustituyendo, de acuerdo a los datos que se nos dan en nuestro ejercicio, tenemos que AB es igual a 10. DE es igual a Y, que es la altura de nuestro rectángulo. BC es la mitad de la base de nuestro triángulo isósceles. Decimos que BC vale 6. ¿Por qué? Tenemos que toda la base de nuestro triángulo isósceles vale 12. Y si decimos que la altura divide a nuestro triángulo isósceles en dos partes iguales, entonces tenemos que BC es igual a 12 entre 2. Y eso nos va a dar que BC vale 6. Entonces, tenemos que EC es igual a 12 menos X entre 2. 12 es toda la base de nuestro triángulo isósceles. X es la base de nuestro rectángulo. ¿Y por qué lo dividimos entre 2? Porque si a 12 le quitamos X, nos sobran estas dos esquinitas. Entonces lo dividimos entre 2 para encontrar el segmento EC.
Muy bien, una vez que hemos establecido la proporción y hemos sustituido por los datos que nos da nuestro ejercicio, podemos encontrar el valor de y. Recordemos que y es la altura de nuestro rectángulo. Entonces decimos que 10 sobre y es igual a 6 sobre 12 menos x entre 2. Simplificamos. Vamos a aplicar extremos y medios. Tenemos 6 por 2, 12. 1 por 12 menos x es igual a 12 menos x. Tenemos entonces que 10 sobre y es igual a 12 sobre 12 menos x. Despejamos. Tenemos un 12 menos x. Dividiéndolo pasamos al lado izquierdo a multiplicar. Igual del lado izquierdo tenemos un y dividiendo, lo pasamos al lado derecho a multiplicar. Y tenemos 10 por 12 menos x es igual a 12y. Despejando la y, tenemos que 12 estaba multiplicando la y, pasa al lado izquierdo a dividir. Quedándonos de la siguiente manera. 10 por 12 menos x entre 12 es igual a y. Podemos simplificar un poco más todavía. Mitad de 10, 5, mitad de 12, 6. Nos queda entonces 5 por 12 menos x entre 6 es igual a y. Efectuando la multiplicación tenemos 60 menos 5x sobre 6 es igual a y. Ahora que ya conocemos el valor de y, expresamos el área del rectángulo en función de su base, es decir, en función de x. Tenemos que la base de nuestro rectángulo es x y la altura es y. Y sabemos que y es igual a 60 menos 5x sobre 6. Ahora sustituimos en la fórmula y decimos que el área es igual a base por altura. Pero como la estamos encontrando en función de x, vamos a decir el área en función de x es igual a la base, que en nuestro caso es x, por la altura, que es y. Pero como sabemos que y es igual a 60 menos 5x entre 6, de una vez colocamos el valor de y. Efectuamos la multiplicación y el área en función de x nos queda que es igual a 60x menos 5x cuadrado entre 6. Y esa sería nuestra función. Si bien podemos notar que nuestra función va de menos infinito a infinito por no tener restricciones en el denominador, debemos de tener presente que estamos encontrando el área en función de x. Eso quiere decir que la estamos encontrando en función de la base de nuestro rectángulo. Es por ello que el dominio cambia y lo tomamos de x mayor a 0 y x menor que 12. Es decir, de 0 excluido hasta 12 excluido. ¿Por qué? Porque si lo tomamos en 0, ¿qué pasaría con la base de nuestro rectángulo? Dejaría de existir, por tanto no hay rectángulo. Y si tomamos el valor de 12, nuestro rectángulo se sale, ya no está inscrito en el triángulo isósceles, sino que se saldría de él. Muy bien, una vez que hemos encontrado el área en función de x y el dominio de nuestra función, podemos dar ya por solucionado el literal a de nuestro ejercicio y pasamos a solucionar el literal b. Este nos dice, a partir de la función hallada, determina el valor máximo de esa función. Recordemos que la función que encontramos es igual a 60x menos 5x cuadrado sobre 6. Muy bien, para encontrar los valores máximos o mínimos debemos seguir 3 sencillos pasos. El primer paso es derivar la función. El segundo paso, igualar la derivada a 0 para encontrar los valores críticos, es decir, los candidatos a ser máximos o mínimos. Y en el tercer paso, hacemos el análisis de la monotonía. Muy bien, como primer paso vamos a derivar nuestra función. Nuestra función es 60x menos 5x cuadrado sobre 6. Como primer paso para derivarla, vamos a aplicar la regla de los exponentes. ¿Qué nos dice esta regla? Que bajamos el exponente a multiplicar y lo restamos en 1. Nos va a quedar de la siguiente manera.
1 por 60x elevado a la 1 menos 1. Y 2 por 5x elevado a la 2 menos 1. Lo colocamos y tenemos 60x a la 0 sobre 6 menos 10x sobre 6. Sabemos que todo número elevado a la 0 nos va a dar 1. Entonces, no lo colocamos. Se sobreentiende que ahí hay un 1 y no nos afecta. 60 sobre 6 menos 10x sobre 6. Notamos que tienen el mismo denominador, así que lo podemos expresar en una sola fracción, quedándonos de la siguiente manera. 60 menos 10x sobre 6. Vamos a sacar factor común en el denominador y decimos, la derivada de a en función de x es igual a 10 por 6 menos x sobre 6. ¿Podemos simplificar aún más? Sí. Mitad de 10, 5, mitad de 6, 3. Entonces, nuestra derivada nos queda 5 por 6 menos x sobre 3. En el paso número 2, igualamos nuestra derivada a 0 para encontrar los puntos críticos. Muy bien. Tenemos que nuestra derivada era 5 por 6 menos x sobre 3. Esto lo vamos a igualar a 0. Efectuamos productos y decimos 5 por 6, 30. 5 por menos x menos 5x sobre 3. Esto es igual a 0. Tenemos el mismo denominador. Podemos expresarlo en dos fracciones. Y decimos 30 sobre 3 menos 5x sobre 3. Esto es igual a 0. 30 sobre 3 es igual a 10. Menos 5x sobre 3 igual a 0. ¿Podemos sacar la x a multiplicar? Sí, podemos sacar la x a multiplicar el 5 tercios. Y pasamos el 10 al otro lado con un signo negativo. Y decimos, menos x por 5 tercios es igual a menos 10. Tenemos 5 tercios multiplicando. Lo pasamos al otro lado a dividir el menos 10. Y nos quedará menos x igual a menos 10 sobre 5 tercios. Aplicando extremos y medios tenemos que menos x es igual a menos 6. Multiplicando por menos 1 para tener resultados positivos, decimos que x es igual a 6. Muy bien, ahora que ya conocemos el valor de x, que es 6, este 6 es un valor candidato a ser máximo o mínimo. ¿Cómo vamos a saber si este va a ser un máximo o va a ser un mínimo? Esto lo vamos a saber con el análisis de la monotonía. Para hacer este análisis vamos a elaborar una tablita. Para ello vamos a necesitar intervalos, valor de prueba. Vamos a evaluar ese valor de prueba en la primera derivada para ver su signo. Y por último vamos a concluir. ¿Qué nos dice el análisis de ese signo? Es fácil, ya lo vamos a comprender. Para tomar los intervalos debemos de tener en cuenta el dominio de nuestra función. En nuestro caso, el dominio era de 0 a 12. Y el punto crítico, que en nuestro caso era 6. Muy bien, con esto vamos a armar intervalos y los vamos a ordenar de menor a mayor. Vamos a tener el intervalo 0,6, el 6 que es nuestro punto crítico y el intervalo 6,12. Muy bien. Vamos a tomar valores de prueba comprendidos entre esos intervalos. Entre 0 y 6 vamos a tomar el 1. Nuestro punto crítico solo lo bajamos. No es necesario que coloquemos ese punto crítico, pero en este caso yo lo estoy poniendo para que veamos el cambio de los signos. Y en el intervalo de 6 a 12 vamos a tomar el 8. Ahora bien, vamos a ver qué signo nos arroja al evaluar ese valor de prueba en la derivada. Y tenemos 5, nuestra derivada era 5 por 6 menos x sobre 3. Ahora bien, en vez de x vamos a poner el primer valor de prueba que es 1. Ya lo tengo por acá resuelto. Y vemos que al evaluar nuestra primer derivada, en 1 el resultado es 25 tercios. Pero en este caso yo no voy a tomar el valor numérico,
sino el signo. Nos da 25 tercios positivo. Entonces yo voy a colocar en mi tabla el signo más. Ahora bien, evalúo el punto crítico. Sabemos que donde está la X voy a colocar el 6. Ya lo tengo por acá hecho también. Entonces esto es igual a 0. Anteriormente lo habíamos encontrado y nos daba que X era igual a 6. Por lo tanto, 6 era una raíz que nos hacía 0 nuestra función derivada. Muy bien. Ahora lo evaluamos en 8. El mismo procedimiento. Vamos a colocar nuestra derivada y en lugar de las X vamos a colocar el valor de prueba 8. En este caso vemos que el valor de prueba nos dio menos 10 tercios. Ojo con el menos ahí, que es el que vamos a ocupar. Muy bien. Si a nosotros al evaluarlo nos arroja un signo más, sabemos que la función crece. Y si nos arroja un signo menos, sabemos que nuestra función pasa de crecer a decrecer. Es decir, que con el signo menos decrece. Ahora bien, vamos a hacer el siguiente análisis. Como la derivada cambia de más a menos, al pasar por el punto crítico 6, decimos que tenemos un máximo. Si nuestra derivada pasara de menos a más, fuera un mínimo. Nos fijamos en nuestra tablita. Vemos que en el intervalo 0,6 el signo es más. Pasando por el punto crítico, se hace el cambio y nuestro signo es menos. Eso quiere decir que nuestro punto encontrado, el 6, es un máximo de la función. Ahora bien, para encontrar la imagen de nuestro punto máximo en X, vamos a sustituir este punto en la función original. Nuestra función original es 60x menos 5x cuadrado sobre 6. Ya sabemos, en el lugar de las x vamos a colocar el punto máximo, que es 6. Y evaluamos. 60 por 6 es igual a 360. 5 por 6 al cuadrado es igual a 180. Entonces decimos 360 menos 180 sobre 6 es igual a 180 sobre 6. Y esto nos va a dar igual a 30. Por lo tanto, el punto máximo encontrado es el 6,30. 6 en X, 30 en Y. En conclusión, el máximo en X es 6. Es decir, nuestra base vale 6. Y el área en función de X de nuestro rectángulo va a ser igual a 30 centímetros cuadrados. Recordemos que el área va expresada en centímetros cuadrados. Por lo tanto, les repito de nuevo, X, que es la base de nuestro rectángulo, va a ser igual a 6 centímetros y el área en función de X va a ser igual a 30 centímetros al cuadrado. A manera para orientarlos un poco cómo nos quedaría la gráfica de la función, para que ustedes vean cómo nos queda el punto máximo encontrado, se las enseño por acá. Tenemos por aquí 6 en X y 30 en Y. Así se vería la función graficada. Muy bien, esto es todo por hoy. Les agradezco su atención. Espero que me haya dado a entender y que haya sido de su agrado. Nos vemos. Adiós.